Hola, buenos días. Bueno, desde el colegio nos han pedido a los directores de sala que demos nuestra opinión sobre la situación del coronavirus en las materias en que tenemos especialización o expertise. Es decir, cómo influye el coronavirus, en este caso, dentro del derecho de las familias. Nosotros, desde la Sala de Derecho de la Familia, que dirigimos con la doctora Fernández Manzano, Valeria Fernández Manzano, haremos una pequeña síntesis acotada sobre las consecuencias que vemos en este momento y las futuras que pueden surgir con este efecto del coronavirus. Indefectiblemente, esta cuarentena ha generado dos situaciones a analizar de muchísima importancia dentro de lo que es nuestra materia. El derecho de la familia siempre apunta fundamentalmente a consolidar o garantizar dos derechos elementales, sobre todo en relación a los niños. Una es la alimentación y otra es el derecho a la parentalidad. Estos dos derechos en este momento son los más importantes relacionados con esta pandemia. En primer momento vamos a trabajar sobre lo que sería el derecho a la coparentalidad. Este derecho a la coparentalidad, que significa que los niños tienen derecho a compartir con ambos progenitores la mayor parte del tiempo posible, se encuentra suspendida. Es decir, durante la determinación de la declaración de la pandemia y de la cuarentena, en el decreto que establece el Poder Ejecutivo Nacional, el CDNU, en ningún lugar de su decreto establece la posibilidad de que exista traslado de los niños a los efectos del cumplimiento de los regímenes convivenciales, comunicacionales, ¿sí? O los planes de parentalidad. Es decir, tanto en las modalidades de cuidado alternado, ¿sí? Como el indistinto. ¿Qué ha determinado ese decreto? Que los niños que tenían o tienen residencia habitual en uno de los domicilios de sus progenitores deben allí cumplir la cuarentena. Y aquellos que tienen un régimen alternado, es decir, que comparten igual cantidad de tiempo y no tienen un domicilio o residencia habitual, deberán hacerlo donde ha existido la declaración de la pandemia, es decir, donde en ese momento se determinó la cuarentena es donde deben cumplir la misma, en ese domicilio de ese progenitor. Eh, ha habido muchísimas interpretaciones sobre el cuidado de los niños y algunos han considerado que se puede trasladar a los efectos del cumplimiento del régimen comunicacional o plan de parentalidad. Esto no es así. Los jueces de familia, los 8 jueces de familia de la ciudad de Córdoba, dispusieron a través de una resolución, más que una resolución, digamos un comunicado, que atento a esta situación particular, los regímenes de comunicación, convivenciales o los derivados del plan de parentalidad se encontraban suspendidos hasta la finalización de la cuarentena. Es así, por consiguiente, no hay posibilidad de que se cumplan. Ahora bien, con esta extensión que se ha producido ahora sobre de la cuarentena, nos podríamos preguntar si en aquellos casos en los que existen regímenes alternados, en los que deben compartir la mitad del tiempo con cada progenitor, no sería posible plantear esa excepción a los fines de poder también descomprimir la situación y mantener ese vínculo tan estrecho de equitativo que tienen los hijos en relación a sus padres. Ese es un tema para plantear. El segundo tema es los alimentos. Indefectiblemente hay que analizar esta cuarentena y esta pandemia desde el efecto que pueda generar en las cuotas alimentarias. El primer efecto que nosotros podemos observar es que hay que distinguir entre que sean progenitores que tengan cuotas a su cargo en relación de dependencia y que sigan percibiendo sus salarios de aquellos independientes. Indefectiblemente, en el primero de los casos no habría ningún problema. La modificación de la cuota o el pedido de reducción de cuota alimentaria que podría plantear un progenitor no sería procedente bajo ningún punto de vista por este efecto de la pandemia. Ahora bien, en aquellos casos en que los progenitores tienen cuotas alimentarias a su cargo y viven o perciben ingresos de profesiones independientes, indefectiblemente me parece, creo, que va a ser un motivo de reclamo una vez que la feria judicial se reactive. Es decir, la imposibilidad de que aquel profesional independiente o aquel padre que tiene un trabajo independiente no pueda generar ingresos, por consiguiente, debería ser considerado como un elemento de reducción de cuota alimentaria a través de una medida cautelar. Todos conocemos el criterio de muchísimos juzgados de familia y sobre todo los de la Cámara en los que dice, bueno, si usted, en los profesionales por ejemplo, no me refiero, si usted debe cuota alimentaria y es un profesional, redoble sus esfuerzos para procurar los ingresos. Ese criterio creo que debe modificarse. Indefectiblemente
va a ser necesario un replanteamiento caso por caso, pero sin plantear una disminución de cuota alimentaria como incidente. Me parece que lo importante es que se plantee como una medida cautelar urgente, porque hasta que se resuelva el incidente la cuota se sigue manteniendo. Por consiguiente, me parece que va a haber una posibilidad de reclamo de reducciones de cuotas a través de medidas cautelares para aquellos progenitores que deban cuotas alimentarias y cuyos sus ingresos deriven de actividades independientes. Ahora también hay otro panorama, que es aquellos que plantean que esta cuota alimentaria que uno de los progenitores percibe, ¿sí?, existiendo un plan de parentalidad, debería incrementarse en esta situación de pandemia o de cuarentena porque quedan exclusivamente a cargo de ese progenitor los niños y no hay ningún aporte distintivo más allá que el dinerario de la cuota alimentaria. Bueno, sobre este aspecto creo que, si bien es cierto eso, pero debemos determinar que el único rubro que se incrementa en aquel progenitor que tiene el cuidado durante la cuarentena es el alimentario, porque los otros rubros no se están abonando. Es decir, no hay gastos digamos, el de alimentario y el de vivienda, por supuesto, porque no hay gastos de vestimenta, no hay gastos de recreación. Y creo, entiendo, que podrá en todo caso, en aquellos casos de los alimentos fundamentalmente, reclamarse con posterioridad al cese de la cuarentena como un pedido de reembolso. No un aumento de cuota alimentaria, sino que podrá establecerse a través de la modalidad de reembolso, por supuesto que a discreción de cada juzgado y teniendo en consideración también la situación del alimentante. Bueno, esto es más o menos lo que nosotros consideramos que ha generado, puede generar esta situación de cuarentena en el derecho de familia. Muchísimas gracias.